Pero vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a continuar en el texto que estamos considerando en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer los versículos desde el 15 hasta el final del capítulo. Gálatas 3, desde el 15 al final del capítulo. Y dice así la palabra del Señor: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hasta aquí la lectura, y estoy bien seguro que tendríamos que volver a leerla, y volver a leerla, y volver a leerla, para poder entender realmente todo lo que aquí nos está diciendo. Es un pasaje, yo he estado leyéndolo muchísimas veces, y tienes que meterte ahí para poder comprender qué es lo que está diciendo, porque habla de tantas cosas y dices, bueno, a ver cómo entiendo esto, cómo lo encajo, ¿no? Y vamos a ver si podemos traer un poquito de luz a este pasaje en esta mañana, de poder entender un poquito más acerca de lo que Pablo está diciendo aquí a los Gálatas. En una iglesia suele haber tres tipos de personas, no en esta, sino en todas las iglesias. Suele haber tres tipos de personas. Están aquellos que, como hemos cantado, pertenezco a mi Rey, aquellos creyentes que han nacido de nuevo, que por la fe han creído en el Señor Jesucristo y viven en una comunión con Él. Están las personas que no son creyentes y asisten a la iglesia, o asiduamente o regularmente, pero no han dado el paso de entregar sus vidas al Señor. No son creyentes, pero están en la iglesia. Y hay un tercer grupo de personas que quizás es el más peligroso, que son aquellos que se creen que son creyentes, pero en realidad no lo son. Y viven autoengañados, que es triste, pero es una realidad. En todas las iglesias hay personas que creen ser creyentes y no lo son. Hay un predicador que es bastante conocido en YouTube y hablaba de la necesidad de predicar el evangelio a los evangélicos, porque muchos que son evangélicos de nombre no lo son de corazón, porque no han comprendido realmente la realidad del evangelio. Confían en sus buenas obras, confían en su hacer, confían en su vida más o menos ordenada y piadosa, pero no han entregado sus vidas al Señor totalmente. O puede ser también personas que un tiempo estuvieron yendo a la iglesia y después de no sé cuánto tiempo dejaron de asistir a la iglesia, perdieron interés por venir a la iglesia, perdieron interés por las cosas de Dios, perdieron interés por tener comunión con creyentes,
no tienen deseo por las cosas espirituales, su prioridad son otras cosas, pero eso sí, esperan que al final de sus días, cuando lleguen delante de la presencia de Dios, cuando mueran, pues el Señor los reciba. Qué triste estas personas. Cuando el Señor diga, no todo el que me dice Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué triste, ¿verdad? Vivir autoengañado, pensar que realmente han entregado sus vidas al Señor, que han confiado solo por la salvación en Cristo y realmente ser algo falso, ser algo que no ha calado hasta lo más profundo de su corazón. Porque la fe no es una cuestión solamente intelectual. No es que yo intelectualmente yo creo en Dios, yo creo esto, yo creo lo otro, y tienes la doctrina muy bien estructurada. No solamente es eso. Creer en el Señor Jesucristo es un asunto del corazón, un asunto del alma, un asunto de una entrega total a Él. Entonces, qué triste esas personas que un día, pensando ser creyentes, cuando entren delante o estén delante del Señor, y el Señor les diga, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El creyente que ha nacido de nuevo persevera en los caminos del Señor. Contra viento y marea, persevera en los caminos del Señor. Y habrán tiempos difíciles, y habrán tiempos de prueba, y habrán tiempos de lucha y tentaciones y tropiezos y caídas y miles de cosas, pero persevera, confía, sabe que su vida pertenezco a mi Rey, hemos cantado. La vida del cristiano, dice la palabra de Dios, ya no somos nuestros. Tenemos un dueño, tenemos un Señor, somos siervos de alguien que nos ha comprado. ¿Pertenecemos a quién? A aquel que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Pablo también exhorta a los corintios, ¿verdad? Y les dice, seguramente se lo dice a todos los hermanos, pero dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esto es un examen que uno se tiene que hacer a nivel personal. Examina tu alma si realmente has experimentado el nuevo nacimiento, si el Espíritu Santo de Dios habita en tu corazón. Examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? La necesidad, ¿verdad?, de repetir estas palabras, para que no vivamos autoengañados, pensando que realmente somos salvos sin serlo. Examinaos a vosotros mismos, mira tu corazón, ¿verdad? Alma mía, como dice el salmista, mírate a tu interior, a ver si realmente has experimentado el nuevo nacimiento y por la fe has creído en Cristo, solamente en Cristo, para la salvación de tu alma. La Biblia nos enseña claramente acerca de la seguridad de la salvación, ¿verdad? Sé que hay personas que piensan que la salvación se puede perder. Esto es, ahora soy salvo, ahora he pecado, pierdo la salvación, ahora me arrepiento y otra vez soy salvo, ahora soy hijo de Dios, ahora no soy... Eso no funciona así según las Escrituras. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La persona que ha nacido de nuevo tiene la seguridad de la salvación. Es algo que existe. Es como para poder explicarlo. Yo tengo 3 hijos. ¿Qué tienen que hacer mis hijos para dejar de ser hijos míos? Si uno es un asesino, ¿va a dejar de ser hijo mío? No hay nada que pueda hacer para dejar de ser hijo mío, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo es un creyente que Dios garantiza, ¿verdad? Garantiza la seguridad de la salvación. Pero el creyente camina, ¿verdad? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El creyente persevera en los caminos de Dios. Así creemos en la enseñanza de la seguridad de la salvación. Una vez que una persona ha nacido de nuevo, viene a ser hijo de Dios, ha nacido del Espíritu, tiene vida nueva y las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, nos dice la palabra de Dios. Pero un creyente puede ser engañado. Un creyente sincero, verdadero, puede ser engañado. Y lo vemos en las Escrituras. Puede ser confundido, puede ser desviado del buen camino. De hecho, lo vemos incluso en nuestro tiempo. Personas que por un tiempo han estado dando testimonio y teniendo claramente una doctrina, y después con el tiempo ves que están adoptando cosas extrañas, ¿no? Cosas raras, cosas que se desvían de la palabra de Dios. Un creyente puede ser arrastrado al error, ¿verdad? Y por ello debemos de tener mucho cuidado. Fíjate Jesús que le dice a los discípulos cuando habla acerca de la segunda venida.
dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Y les dice a los discípulos, mirad que nadie os engañe. O sea, estar atentos, mirar las cosas correctamente, ¿verdad? Pablo a los Efesios, ¿qué les dice? Nadie os engañe en palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Estos que vienen diciendo cosas muy bonitas, pero que realmente están engañando, ¿verdad? Muchas personas. Nadie os engañe. Ten cuidado. O sea, la verdad no está en lo que yo digo, ni en lo que dice fulanito ni menganito. La verdad está en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que afianzarnos a lo que dice la palabra de Dios. En Colosenses también, dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, hijitos, les dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia como él, el que hace justicia es justo como él es justo. Y Juan es muy claro, cuando tú lees la primera epístola de Juan es tremendo. Si tú tienes alguna duda de si eres salvo realmente o no, lee primera de Juan. Porque ahí hay tantas veces que dice, el que dice, yo creo, el que dice, pero no hace, además lo dice de una forma diferente, dice, está mintiendo. El que dice, pero no vive de acuerdo a lo que dice, ¿verdad? Está mintiendo. No os engañéis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados y no ser autoengañados, que es el peor engaño que podríamos experimentar, ¿verdad? El ser autoengañados, ¿no? Yo un día hice la oración, Señor, perdóname de mis pecados, me arrepiento, le dije al pastor, me quiero bautizar, me bautizaron en la iglesia, yo ya lo tengo todo. Ya hizo la oración, ya dio testimonio del bautismo. Así, hermanos, hay de personas que hicieron esas dos cosas y hoy día están perdidas en el mundo. Y si les dices, ¿tú qué? ¿Aquella profesión de fe que hiciste, qué? ¿Era falsa? Pero a saber los corazones, ¿no? A saber lo que había en el corazón. Pero cuando uno baja las aguas del bautismo, está haciendo un compromiso público de que él pertenece al Señor, de que ha entregado su vida al Señor, ha muerto con Cristo, lo que significa el bautismo, y ha resucitado para vivir juntamente con Él. Y tantas personas que hay, que conocemos, que han hecho eso, ¿verdad? Según dicen, se han arrepentido, se han bautizado, ¿y dónde están hoy día? ¿Estaban autoengañadas, o siguen engañadas, o a saber, ¿verdad? Pablo escribe aquí a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién os ha engañado por arte de magia? ¿Quién os ha embrujado? ¿Quién os ha encantado? ¿Quién os ha hipnotizado? Vosotros que habéis realmente creído en el Señor Jesucristo por la fe. Vosotros, son creyentes, los Gálatas, son creyentes. Vosotros, ¿quién os está cambiando el Evangelio? En el capítulo 1 le dice, si aún nosotros o un ángel del cielo viene y os anuncia otro Evangelio, sea anatema. No hay otro Evangelio que por la fe en el Señor Jesucristo y punto, sin añadir. Vienen los judaizantes. No, pero tú tienes que circuncidarte, los varones, guardar la ley y cumplir esto, y ahora las fiestas de no sé qué, y ahora guardar lo otro, y no comas esto y no comas lo otro, y la ley. Y estaban siendo confundidos, y entonces llega el punto, oh Gálatas insensatos, no seáis tontos. A ver, fijaros además la pregunta que les hace, y esto lo vimos la última vez, en el versículo 2 del capítulo 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Respondedme. ¿Cómo habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? No, vosotros sabéis muy bien que no. Por las obras de la ley nadie recibe el Espíritu Santo ni el nuevo nacimiento. Vosotros sabéis muy bien, por experiencia, de que habéis recibido el Espíritu Santo por el oír con fe. Es la fe, ¿verdad? Estáis siendo engañados, estáis siendo camelados, ¿verdad?, con otras falsas doctrinas. No os dejéis mover, ¿verdad?, de la sana doctrina. Y les está dando ese aviso.
estaban siendo confundidos por los judaizantes y estaban priorizando la ley a la gracia y las obras a la fe. Qué cosa, ¿verdad? Priorizando la ley que exige, la ley exige, ¿verdad? A la gracia, que es un regalo, es un don de Dios. Y priorizando lo que yo puedo hacer, lo que me dice la ley, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que guardar lo otro, a lo que es la fe, que es una confianza plena, una confianza que descansa en las promesas de Dios, no en lo que yo puedo hacer. Entonces Pablo les está presentando argumentos y les dice, miraos a vosotros mismos, ¿cómo habéis recibido el Espíritu Santo? Por medio de la fe. Y después les está hablando acerca del pacto de Dios con Abraham, y es un poquito lo que vamos a ver en estos versículos que he leído, el pacto que Dios hizo con Abraham, y les menciona la necesidad de la fe para la salvación sin añadir méritos personales, ¿verdad? En todos estos versículos que hemos leído, que son difíciles de entender, hay 4 palabras que resaltan, y más que ir versículo por versículo, me gustaría resaltar esas 4 palabras. El mensaje son esos 4 puntos, 4 palabras: promesa, fe, ley y obras. Promesa, fe, ley y obras. ¿Vale? Versículo 15. Vemos que nos habla aquí de un pacto. Dice, versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, o sea, humanos, terrenales, ¿vale? Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Tú has firmado un contrato alguna vez? Seguramente, ¿no? En tu trabajo has firmado un contrato donde dice vas a trabajar tantas horas, tu salario va a ser tal, las vacaciones van a ser tal, y tú firmas el contrato allá. Esto es lo que hay. Ahí está. Ha firmado el empresario, la empresa, ha firmado tú, ahí está. Ha firmado un testamento. Tú vas al notario, dice el testamento y tal, el día que yo fallezca, pues todos mis bienes pasen a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y tal, y de esta forma, papá, delante del notario firman. Tú puedes venir después a cambiar. No, es que yo firmé esto, pero yo no. Yo ahora quiero otra cosa, tendrás que hacer otro, ¿verdad? Aquel no lo puedes modificar a tu aire, a tu antojo. Igual que el contrato de trabajo, igual que la compra de un piso o tantas cosas, ¿verdad? Tú firmas allá una hipoteca, las condiciones, tú lo firmas ahí y no, después no vienes, no, yo ahora lo cambio. Yo ahora no estoy de acuerdo con esto, ahora me parece que es mucho o es poco, no, ha firmado, y lo que está firmado, ahí está, lo que está escrito, y Pablo le está diciendo eso, un pacto, versículo 15, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Vale? O sea, tú has firmado y has ratificado, das como valederos, es cierto, los datos que allí figuran y firmas, ¿verdad? No hay cambios, no hay modificaciones, no hay nada que lo pueda invalidar, no hay cláusulas nuevas que puedas añadir si no están originalmente, ¿verdad? Lo que está escrito y firmado es lo que es. Y está hablando a nivel humano, para que lo podáis entender. Vale, el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vale, Dios hizo un pacto con Abraham. Donde había una serie de promesas que Dios mismo se comprometía a hacer. ¿Vale? Cuando Dios hace una promesa, no hay nada que pueda evitar que Él la cumpla. Porque Dios es fiel a sí mismo. Él es fiel a sí mismo. Él no va a quebrantar jamás su palabra. Entonces Él hizo unas promesas a Abraham. Vamos a verlo en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis 12, esto es al principio de la Biblia. Génesis 12, vemos el pacto que Dios hizo a Abraham. Un pacto que veremos que nadie lo invalida, ni le añade, ni lo abroga, ¿verdad? Dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahora viene, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un pacto.
¿vale? Esto es lo que Dios ha determinado que va a hacer con Abraham, porque Él ha querido. Porque Él ha querido, ¿verdad? De gracia, por pura gracia, Dios llama a Abraham, siendo un, como nos dice, idólatra, ¿verdad? Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer? Y le da este pacto, estas promesas que nos habla de descendencia, nos habla de tierra y nos habla de bendición. Eso es lo que Dios había prometido a Abraham, ¿vale? Descendencia, tierra y bendición. Y luego también en el capítulo 22 de Génesis, vemos cómo Dios vuelve a ratificar el pacto. En Génesis 22 y versículo 15, esto es después de que Abraham ofreció a su hijo, a Isaac, el sacrificio, pero Dios lo detuvo. Entonces dice en el versículo 15, Génesis 22, 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Veis de nuevo el pacto ratificado de Dios? Dice, y además por sí mismo. Dice el versículo 16, ¿verdad? Por mí mismo he jurado, dice Jehová. O sea, esto es lo que yo voy a hacer. Te voy a dar descendencia, te voy a dar tierra y te voy a dar bendición, ¿vale? Ahora, me gustaría centrarme en el hecho de la bendición, ¿vale? Cuando dice al final, en tu simiente, versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Cómo la bendición de Dios puede llegar a través de Abraham al mundo entero? Por su hijo Isaac, por Jacob, por los 12 patriarcas. No, más para adelante. La bendición de Dios al mundo entero viene en el Señor Jesucristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. De tu simiente vendrá el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que vendría a pagar el precio del pecado, a morir, ¿verdad?, para salvar a los pecadores. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y como digo, cuando Dios hace un pacto, se compromete a sí mismo a cumplirlo. Y esto es un pacto incondicional. Abraham no tenía nada que hacer. De hecho, cuando el pacto lo hicieron, había costumbre en la antigüedad de tomaban unos animales, los partían por la mitad, y los ponían un trozo del animal aquí, otro trozo del animal, y por en medio pasaban para sellar el pacto. Cuando Dios hizo esto con Abraham, dice que Abraham cayó un profundo sueño sobre él. Y el que pasó por en medio de los animales era como una luz, una antorcha. Y eso era Jehová, eso era el Señor. Yo por mí mismo he jurado que voy a hacer esto, Abraham. Independientemente de lo que pase o de lo que suceda, yo por mí mismo he jurado que esto va a ser así. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que siglos más adelante vendría. Nada podía impedir, frustrar, torcer o abortar lo que Dios se había comprometido a hacer, por su grande nombre, por su infinito poder, porque Él es el soberano del universo y porque Él es fiel a sí mismo. Ese pacto o promesa descansa y se fundamenta en la gracia de Dios, no en lo que Abraham hiciese o dejase de hacer, sino se fundamenta en la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo al que no podemos añadir nada. No es que yo hago una parte y tú haces la otra. Cuando Jesús clamó en la cruz, consumado es que todo estaba hecho. Ya no hay nada más que se pueda añadir. Consumado es. Significaba que el sacrificio satisfizo la justicia de Dios en favor de los pecadores, ¿verdad? La redención estaba completa. Consumado es. El justo murió por los injustos. Aquel hijo de Abraham,
que nacería después de muchos siglos. En él serían benditas todas las naciones de la tierra, los judíos y los gentiles, ¿verdad? La salvación no se consigue por lo que nosotros podemos hacer, sino solamente por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Creer que se puede ganar la salvación por méritos propios es menospreciar la gracia de Dios, es quitarle valor, es quitarle valor. Alguien te quiere dar un regalo y tú dices, bueno, pues yo te voy a pagar tanto, yo por este regalo te pago tanto, me has regalado esto, yo te... No, un regalo es un regalo. Y la gracia de Dios es un regalo que ofrece. Es que no puedes pagar nada, es que no tenemos nada, ni nuestra vida es suficiente para pagar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios. La salvación se encuentra en Cristo, quien murió en nuestro lugar, y por medio de la fe en Él el pecador puede acercarse a Dios, ¿vale? Y en ningún otro hay salvación, les dijo el apóstol Pedro, aquellos del Sanedrín, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es que no hay nadie más. Es que ya puedes buscar, es que no hay nadie más. Solamente es Cristo, Él es el único Señor y Salvador. Y nosotros no hay nada que podamos hacer para alcanzar, ¿verdad?, la gracia de Dios. Así que hemos visto la promesa a través del pacto que Dios hizo con Abraham, que nos habla de su simiente, la cual alcanzaría a todas las familias de la tierra, esto es en Cristo. La segunda palabra es la fe. La fe es la única manera con la que podemos apropiarnos de la promesa de Dios. Es la única manera, por medio de la fe. La bendición de Dios, de la paz con Él, del perdón de los pecados, de la salvación de la condenación, de la promesa del Espíritu Santo, como sello en el creyente, de la vida eterna, todo ello solo se puede obtener por medio de la fe. No hay otra manera. La fe es una confianza plena en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Una confianza plena, una confianza total. La fe descansa en las promesas de Dios. No es lo que yo me esfuerzo, es lo que yo creo. Lo que creo es lo que Dios me dice. Entonces yo descanso. Aunque el cielo y la tierra se muevan, yo confío en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Eso es fe. La fe es una entrega sin reservas a Dios de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es la fe. Eso es la fe, es una entrega de nuestras vidas. No, yo es que creí en el Señor y me bauticé, yo fui a la iglesia. Bueno. No, pues yo creo en Dios. ¿Te reúnes con los hermanos? No. Hace tiempo que no. A veces nos juntamos con uno de eso, pero no. Y te das cuenta que las cosas espirituales no hay fruto. Si no hay fruto, no hay vida. Si no hay fruto, no hay vida. Y lo miras a la distancia y dices, me parece que está autoengañado. Me parece que cree ser creyente y verdaderamente no lo es. Vive autoengañado. La fe es una entrega sin reservas a Dios de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el momento de la salvación, al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, 10 años después y 50 años después, tú continúas delante, ahí caminando en los caminos del Señor, ¿verdad? Porque has nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios está en tu corazón y porque Él te impide que te vayas al mundo y te alejes de Él y pases de las cosas espirituales. Ahí hay algo que te está llamando, ¿verdad? No, por ahí no vas bien. Por ahí no vas bien. Gira, cambia el rumbo. No estás tomando buenas decisiones. Te estás cada vez alejando más del Señor. Tú date cuenta, cuando alguien no tiene comunión con el Señor, cada vez tiene menos comunión con los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes hablamos del Señor, hablamos de la fe. Y el que no tiene deseo por las cosas espirituales, pues dice, no, prefiero estar hablando de los toros o del fútbol o de cualquier otra cosa que no de las cosas espirituales que hablan al alma y las necesidades más profundas del ser humano. La fe es una confianza plena en Jesús y solo en Él, y una entrega total de nuestro ser a Él. Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la fe. La fe es la llave. Por gracia sois salvos por medio de la fe.
Nos dice la Escritura, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, hasta es Dios el que nos da la llave. Y luego continúa, no por obras para que nadie se gloríe. Yo soy salvo porque yo he decidido, el Señor es el que toca los corazones, ¿verdad? Y el Señor te da la llave y te da la fe para que confíes en su gracia, en el regalo, en el don que nos ofrece en Cristo. La bendición de Dios a las naciones, en Abraham, en aquel pacto, es Cristo. En estos versículos de Gálatas, fíjate, vamos a ver unos cuantos versículos que nos habla de la importancia de la fe. El versículo más claro quizás sería el versículo 16 del capítulo 2. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 2 veces menciona este versículo. ¿Cómo es? Por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? La fe. Versículo 20, tan conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Yo creo a través de la fe en el Señor Jesucristo y yo vivo a través de la fe en el Señor Jesucristo. Es lo que nos está diciendo. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él es mi Señor. Que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la fe en Él. Versículo 2 del capítulo 3. Esto quiero saber, lo hemos leído antes. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis por el Espíritu por las obras de la ley o por la ley con fe? También en el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la ley con fe? 2 veces pregunta, ¿verdad? Acerca de esta verdad. Y la respuesta es a través, ¿verdad? Por medio de la fe. Versículo 7. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, ¿cómo? Por la fe. ¿A quién? A los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Lo veis? Aquí vemos el cumplimiento de aquel pacto que Dios hizo con Abraham miles de años antes, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer Dios? Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿verdad? Dio la buena nueva a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 8 también. No, ya lo hemos leído. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y el versículo 26 también, capítulo 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo quieres ir al cielo? ¿Cómo quieres ir al cielo? ¿Por lo que tú puedas hacer? Aquí nos dice, ¿verdad? Por la fe en el Señor Jesucristo. Y lo enfatiza, hermanos. Gálatas insensatos, no os dejéis engañar, ¿verdad? A los creyentes les está diciendo, no. O sea, tener bien claro que es por la fe en la persona de Cristo y solo por la fe. Es uno de los pilares de la Reforma, ¿no? ¿Verdad? Solo la fe, solo Cristo, solo la palabra de Dios, las 5 solas que hablan, ¿verdad? Solo la fe, por la fe. La fe es la llave que nos da en su gracia Dios para poder apropiarnos de sus promesas. Ahora, ¿acaso los gálatas ignoraban esto? ¿No sabían esto? Claro que lo sabían, porque ellos habían sido salvos por la fe, pero se estaban dejando tambalear por los judaizantes, ¿verdad? Estaban abriendo la puerta a esas otras enseñanzas, doctrinas, para que ellos pusieran su atención en otras cosas, en las obras de la ley, en lugar de en la fe. Y los creyentes necesitamos escuchar estas verdades. Los que no son creyentes también necesitan escuchar estas verdades. Y los que creen que son creyentes pero no lo son, también necesitan escuchar estas verdades. Todos necesitamos escuchar estas verdades. Que solamente hay salvación en Cristo por medio de la fe. Y punto. La tercera palabra es la ley. La ley.
La ley fue dada por Dios 430 años después de la promesa, ¿verdad? Dios le dio las promesas, hizo el pacto con Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Después, 430 años, cuando ya se había formado la nación de Israel, Abraham tuvo Isaac, Isaac a Jacob y Esaú, Jacob a los 12 patriarcas, salieron de la tierra de Canaán, fueron a Egipto, después de tantos años salieron, Dios los liberó, los llevó al Sinaí 430 años y ahí les dio la ley. La ley. Esa ley que nos dice en el versículo 17, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley no anula las promesas de Dios. Abrogar es abolir o derogar. Pasa con las leyes en los gobiernos, ¿verdad? Viene un partido político y saca una cosa por ley, después viene el otro y entonces, que me dicen, derogan tal ley. No, esto estaba en vigor, pero ahora gobernamos nosotros, ahora esto no lo queremos. No, derogan la ley. Dice que la ley vino 430 años después y eso no anula la promesa que Dios hizo a Abraham. No la cambia, no la deroga, ¿verdad? Las promesas fueron dadas por Dios a Abraham y la ley fue dada a Moisés, pero esto no abroga, no sustituye a las promesas de Dios. Y en el versículo 18 nos habla de la herencia. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Vale? La herencia nos habla de la bendición de Dios en Cristo. Nos habla del Espíritu Santo como sello en la vida del cristiano. Nos habla de la salvación por medio de la fe en Cristo. Esa es la herencia, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? La herencia, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Era una promesa que Dios había dado. Y la ley no invalidaba la promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces surge la pregunta que hace aquí el apóstol Pablo en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Si la ley nos salva, ¿para qué sirve la ley? Y entonces nos explica, ¿no? Que la ley no justifica. La ley no justifica a nadie. Entonces, ¿para qué sirve? Porque Dios, la ley nos habla, la ley no es mala, nos habla de un Dios santo, nos habla de, nos da muchas instrucciones, pero no salva. La ley no salva. Los judaizantes enfatizaban la ley, guardar la ley, ¿verdad? Las fiestas, la alimentación, las leyes dietéticas, y Pablo dice, no, la ley no salva. El objetivo de la ley no es justificar a nadie, justificar es declarar justo. Somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿vale? La ley no puede declararnos justos a nadie, la ley hace todo lo contrario. La ley lo que hace es mostrar las obras, que por las obras nadie puede ser justificado. El propósito de la ley es manifestar el pecado y nos muestra nuestra total incapacidad para guardarla. ¿Quién puede guardar la ley? No sé si habéis leído o estáis leyendo el librito que nos dio el hermano Antonio, que habla de los 10 mandamientos. Al final de cada capítulo te dice culpable. Cada mandamiento al final dice culpable. No estás guardando la ley de Dios, ¿verdad? Y quebrantar la ley de Dios en un punto, un día, un momento es quebrantar toda la ley de Dios. La ilustración de aquella cadena, ¿cuántos eslabones se tiene que romper para romperse la cadena? Un eslabón. Así es la ley. Cuando quebrantas un mandamiento de Dios, has roto la ley de Dios. Y la ley de Dios te dice, te condena. Te dice, tú necesitas un Salvador. Y el objetivo de la ley es traer a la luz el pecado y nuestra total incapacidad para guardar la ley. La ley es como un espejo que nos muestra nuestros pecados, pero no nos puede limpiar. ¿Vale? Tú te ves en el espejo y si por la mañana te levantas, o yo a veces llego a casa con un tizne por aquí, por allá, y mi mujer tienes aquí negro de trabajar, ¿sabes? Pues eso es como la ley que nos dice, no, tú tienes aquí, tú fallas aquí, tú fallas allá. Nos muestra que nuestro corazón no puede guardar la ley de Dios, que fallamos a la ley de Dios. Y el objetivo de la ley es decirnos que no podemos. El objetivo de la ley es decirnos que nos dice el pecado, pero no nos dice que nos puede limpiar.
Quien nos limpia es el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Por eso dice más adelante, en el versículo 24, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué ha sido la ley? Nuestro ayo. Dice, ¿qué es el ayo? El ayo es un tutor, un cuidador, ¿verdad? No yayo, yayo es otra cosa. El ayo, ¿verdad? Es un tutor, un cuidador. Dice la RAE que es la persona encargada en las casas principales de custodiar a los niños, jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. En la antigüedad las personas que tenían posibilidades económicas pues tenían un ayo. Era como una persona que vivía con ellos, estaba con los niños, que los cuidaba, que les enseñaba, ahora vamos a hacer clase de esto, ahora te voy a enseñar geografía, ahora matemáticas, no sé qué, y la formación. Los niños iban formándose, ¿verdad? Entonces la ley, ¿qué es? Es aquel que nos ha estado cuidando, ¿verdad? Nos ha estado llevando. Pero ¿para qué objetivo? Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por las obras. No, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque la ley te dice, yo no puedo, pero Él sí que puede, ¿verdad? Yo te digo el pecado, pero quien te puede perdonar y salvar es Cristo. Eso es lo que hace la ley. Delante de mí eres culpable, y tú ves el pecado, ¿verdad? Culpable. Pero el único que te puede perdonar y limpiar es Cristo por medio de la fe, no por medio de las obras. La ley nos conduce a Cristo, ese es el objeto, ¿verdad?, de la ley. Y la cuarta y última palabra, brevemente, es las obras. La ley exige obras, ¿verdad? Haz esto, no hagas aquello, ves aquí, ves allá. El día de reposo solo podían andar 1 kilómetro, no podían cargar leña, tenían que cocinar el día anterior, tal día se tiene que hacer tal cosa, ahora nos deshacemos de la levadura y comemos panes sin levadura, ahora aquí se sacrifica así, y el aceite y la unción, y tantas cosas, ¿verdad? Las libaciones y la ley, obras, 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 obras. Y la triste realidad es que muchas personas confían en sus obras para ganarse el cielo. Los gálatas habían creído por la fe, ahora estaban confundidos, siendo confundidos por los judaizantes. Y de nuevo, mirad que nadie os engañe. Si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, clava la estaca ahí bien fuerte y de ahí no te muevas. Es por la fe en Cristo y solo en Él que puedo llegar a la presencia de Dios. Si no has creído en Cristo, ven al Señor Jesucristo y confía en Él para salvación. Es el único Salvador. No dejes pasar el tiempo, porque la eternidad está aquí mismo, en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento se paran nuestros corazones y vamos a la eternidad. Ir a la eternidad sin Cristo representa una eterna condenación, porque no has confiado en el único Salvador. Y aquellos que creen ser creyentes y no lo son, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mira realmente tu corazón si has nacido de nuevo. Pero las obras no salvan. No confíes en las obras porque no salvan. Si tú le preguntas a un católico, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Sé bueno, haz esto, la Biblia, Ave María, y para aquí, para allá, y te dirá obras, 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 obras. Si hablas con un testigo de Jehová, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues tienes que venir a los estudios bíblicos, tienes que bautizarte, tienes que ir casa por casa, obras, 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 hacer. Le puedes preguntar a cualquier religión, cualquier secta y verás que son las obras, las obras, las obras, las obras, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo hacer. El Evangelio del Señor Jesucristo te dice, no, nada de lo que tú puedes hacer sirve para ganar la salvación. Cristo y solo en Él, y la confianza en Él por medio de la fe. Eso es lo que te dice el puro Evangelio, y es lo que hemos leído en ese versículo 16, tan claro, ¿verdad? En Gálatas 2. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es por gracia, por medio de la fe. Pablo está tratando de decirle a los hermanos, daos cuenta, no seáis insensatos, dejad de ser tontos, no seáis arrastrados ni confundidos, daos cuenta. Esto mismo Pablo después lo amplía, y ya para concluir me gustaría leer unos versículos en Romanos, en la epístola a los Romanos, capítulo 4, él amplía
todo lo que aquí está diciendo a los Gálatas. Pero aquí en Romanos lo hace pues mucho más sosegadamente. Capítulo 4 de Romanos. Fíjate, leemos los versículos del 1 al 5. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Está bien claro, ¿verdad? No es lo que podamos hacer. Si tú obras, se le cuenta el salario, ¿verdad?, como deuda, no como gracia. Y luego ya para concluir, los versículos del 13 al 18, también de Romanos 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Vemos aquí de nuevo el énfasis, ¿verdad?, de la gracia de Dios, las promesas que Dios le había dado, la fe que es la llave que nos permite apropiarnos de las promesas de Dios. La ley que nos dice: tú eres un pecador y mereces la condenación eterna, no puedes tener comunión con Dios por causa del pecado. La ley te condena, pero es el ayo que te dice: ves a Cristo, ves a Jesús, confía en Él. Y Jesús te dice: yo doy mi vida por ti. ¿Vas a creer? ¿Vas a confiar en mí plenamente? ¿Vas a entregarme tu vida? Señor, te doy todo lo que soy y todo lo que tengo. Yo soy tuyo, porque tú me has comprado por precio, ¿verdad? Por la sangre preciosa de Cristo. Así que espero que al tratar estas 4 palabras nos pueda traer un poquito más de luz de estas enseñanzas tan importantes, como digo, para creyentes, para incrédulos y para los que piensan que son creyentes y no lo son. Examinaos a vosotros mismos, ¿verdad?, si estáis en la fe. Y venir al Señor con ese corazón de entrega, con ese corazón que confía completamente en Él y no en lo que podamos hacer. ¿Está mal hacer buenas obras? No, está genial hacer buenas obras, pero no salvan. Y el creyente hace buenas obras porque ha sido salvo por la fe en Cristo, no para ganarse la salvación. Yo no puedo ganarme la salvación. Yo creo en Cristo y es gracias a Él que puedo ser salvo, que puedo ser hijo de Dios. Y entonces puedes obrar, ¿verdad? Pero no sirven, las obras no sirven para salvar. Así que espero que pues haya traído un poquito más de luz, ¿verdad? Y nos ayude a examinar nuestros corazones. Concluimos con una oración.